Muy bien, Jueces 3 entonces. Vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿ok? Un pequeño resumen para ponernos al tanto de lo que estuvimos o lo que estamos estudiando en la palabra del Señor. Entonces, dijimos anteriormente que en aquellos días no había líder en Israel. Tú recuerdas eso, ¿verdad? Josué había dejado establecido al pueblo de Israel en la tierra prometida antes de morir, pero no había dejado sucesor para liderar al pueblo después de él. Y por esa misma razón, a falta de líder para guiarlos, cada uno comenzó a hacer lo que le parecía en gana, vamos a decirlo, sí, ante sus propios ojos, lo que le parecía en bien ante sus propios ojos. Y quizá todo comenzó de un modo muy sutil, ¿sí? Un desliz que los comenzó pues de pronto introducir en un ambiente lleno de oscuridad, un desliz que los comenzó a alejar del Dios verdadero, un desliz. Y hemos hablado del desliz en algún momento, ¿verdad? El desliz, un término náutico, ¿no? Como cuando alguien ata un barco y de pronto el barco en medio de la noche comienza a deslizarse, ¿no? Y de pronto ese barco que estaba ahí en la orilla comienza a deslizarse y de pronto está en medio del océano en la noche, en medio de la oscuridad. Y uno no puede sentir, si tú navegaste en algún momento, uno no puede sentir, ¿verdad?, lo que está sucediendo, simplemente se deslizó. Y el desliz en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, y tenemos que ponerlo como ejemplo, pues es lo mismo también. De pronto, en algún momento, nos fuimos deslizando, hasta que de pronto decimos, ¿qué pasó? Abrimos la Biblia y decimos, ¿qué sucedió conmigo? Esa relación estrecha que yo tenía con Dios, ¿en qué momento se rompió? ¿Verdad? Es como que de pronto, y creo que les di este ejemplo en algún momento, tú tienes a un amigo con el cual has tenido una amistad, una relación muy, muy fuerte con este amigo, lo que sea, y de pronto dejas de ver a esa persona por muchos años. Y de pronto le dices, ¿sabe qué? ¿Qué te parece si nos reunimos? Y se reúnen, y se sientan en una mesa a tomar el té y los dos se quedan así. No tienen nada que decirse, ¿verdad? Porque han perdido esa comunicación, han perdido esa relación. Y de pronto comienzan poco a poco a entablar esa relación que tuvieron en algún momento. Pues las cosas o los asuntos o nuestra relación con Dios de algún modo es así también. Me dejo entender entonces. Podemos de pronto estar cayendo en un desliz hoy en día y de pronto no nos estamos dando cuenta de ello, ¿no? Pero no tengo que ser un doctor de la palabra para de pronto identificar si yo estoy cayendo en un desliz o no. Fácil identificarlo. Si antes yo tenía más ganas de leer la palabra y ahora no, algo está sucediendo conmigo. Si antes yo tenía más tiempo, más ganas de servir y ahora no, algo está sucediendo conmigo. Si antes realmente alababa de corazón y ahora no, algo está sucediendo conmigo. Si me cuesta venir a la iglesia y antes era lo primero que hacía, ¿verdad? Levantarme temprano, alistarme listo porque quiero ir a la iglesia y tenía esas ganas de venir a la iglesia y ahora no, algo está sucediendo. De pronto estoy cayendo en un desliz sin darme cuenta. Regresando al tema. En este libro de Jueces vemos entonces una espiral muy terrible hacia la oscuridad, incluso llega un punto en el que Israel comienza a verse peor que las naciones malvadas alrededor, o la nación malvada de Canaán. Comenzaron a entremezclarse con los pueblos vecinos hasta llegar al punto de rendir culto a Baal, ¿verdad? El dios de los cananeos, rompiendo así pues la alianza que ellos tenían con su propio Dios. Así que por esa razón Dios los entrega en mano de los enemigos, ¿sí? Luego en Jueces 2 leemos que toda aquella generación que conocía a Dios y había experimentado sus maravillas ya había muerto. Así que la generación siguiente no conoció a Jehová ni experimentó tampoco sus maravillas como lo había hecho la anterior generación. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo es que esto pudo suceder? Recordemos que los que salieron de Egipto murieron en el desierto al estar dando vueltas allí por 40 años. ¿Recuerdas eso? 40 años dando vueltas en el desierto,
tratando de alcanzar la tierra prometida, cuando la tierra prometida estaba a 7 días donde ellos estaban ubicados. Pero su necedad, su corazón incrédulo y tanto más, les hizo dar vueltas en ese mismo sitio por 40 largos años, ¿verdad? Y por esa razón, entonces, la generación que creció en el desierto adoraba a Jehová, pero no supieron ellos cómo comunicar esa fe a sus hijos. Ellos no supieron cómo comunicarles. Y entonces, con la muerte de Josué, esa generación comenzó a desviarse hasta llegar al punto de rendir sus vidas a Baal, el dios de los cananeos. Y fue por eso mismo que Dios, pues, porque tenemos un Dios de gracia y lleno de misericordia, designó a los jueces sobre su pueblo. ¿Sí? Los designó y los usó para salvarlos, y también, o los designó para salvarlos no solamente en contra de sus enemigos, sino también para librarlos de la miseria espiritual en la que ellos pues estaban sumergidos en este momento. Y fue el domingo pasado que vimos cómo después de 8 años que el pueblo, en su desesperación y angustia, toman una decisión. Esa decisión fue la de clamar a Dios, ¿sí? En su angustia, en su desesperación. Y fue para ellos levantado el primer juez. Hablamos de Otoniel el domingo pasado, ¿recuerdas eso? Jueces 3, versículos 7 al 11. Vamos a leer Jueces 3, versículos 7 al 11. Dice: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Rizatim, rey de Mesopotamia. Y los israelitas sirvieron a Cusán, dice Risataim, por 8 años. Y cuando los israelitas clamaron al Señor, el Señor, dice, levantó un libertador a los israelitas para que los librara, a Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y vino sobre él el Espíritu del Señor, y juzgó a Israel. Dice, cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán-Risataim. La tierra, dice, tuvo descanso por 40 años, y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Algo que no mencioné el domingo pasado, y me lo recalcó Luis aquí, y quería compartírselos ahora, fue que Otoniel, el hermano menor de Caleb, era también su yerno. ¿Tú recuerdas eso? Él le entregó a su hija Axa como recompensa por la conquista de Hebrón y de Debir, tierras de los descendientes, ¿no?, del gigante Anac. ¿Recuerdas tú eso, verdad? Entonces eso lo puedes ver en Josué 15, libro que también estudiamos hace un tiempo atrás. Josué 15, versículos 13 al 15, para ser más exactos. Además, este mismo libro lo menciona también en capítulo 1, capítulo 1, versos 11 al 15, si no me equivoco. Ahí los puedes buscar. E incluso vemos ahí también entre estos versos que no solamente Otoniel fue valiente, que no solamente Otoniel fue decidido, Axa, su esposa, también lo era. ¿Y sabes qué? Cuando Dios pone una pareja valiente y decidida y que busca al Señor, no se imaginan todo lo que Dios puede hacer a través de ustedes. Algo que mencionamos anteriormente también, y no lo quería dejar pasar esta mañana, fue que Otoniel vivió el principio de Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Escucha bien esto, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y fue por ese fortalecimiento en el espíritu que Israel, pues, fue liberado de su opresor. Así fue, ¿no? De Cusán-Risataim. Jueces 3, versículos 7 al 9, dice lo siguiente. Jueces 3, versículos 7 al 9. Los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues se olvidaron de Él y adoraron a las diferentes representaciones de Baal y de Acera. Por esto el Señor, dice, se enojó contra ellos
y los entregó al poder de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, durante 8 años. Los israelitas tuvieron que servir a Cusán hasta que le suplicaron al Señor y él hizo que surgiera alguien para salvarlos. Este salvador fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El espíritu del Señor vino sobre Otoniel, el cual, dice, acaudilló a los israelitas, salió a la batalla y el Señor le dio victoria sobre Cusán. Después de eso hubo paz en la región durante 40 años. Sin embargo, el corazón engañoso del hombre en algún punto entre esos 40 años había guardado en algún rincón algo de oscuridad. En ese tiempo, oscuridad que fue creciendo gradualmente, pues hasta volver nuevamente al charco de donde Dios ya los había sacado. Y una vez más el pueblo clamó en su angustia y desesperación, y una vez más Dios en su misericordia respondió ese clamor. Y fue aquí donde nos quedamos nosotros el domingo pasado. El segundo juez entonces, ya no Otoniel, el segundo juez, Ahod, ¿sí? El ciclo continúa. Israel peca y es vendido a servidumbre. Jueces 3, versículos 12 al 14 dice lo siguiente: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, dice, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas. ¿Cuánto? Ya no fueron 8, ¿verdad? Ahora 10 años más, 18 años. 18 años en servidumbre. Esta vez sirvieron a los moabitas todo ese tiempo. 18 años en continua esclavitud, opresión, desolación, oscuridad y lo peor de todo, sin oír la voz de Dios por todo este tiempo, sin experimentar su presencia. Podemos ver aquí que después de que Dios trajera liberación a través de la obra de Otoniel, una vez más Israel desvió su dependencia y obediencia hacia Dios. Hay una gran lección aquí, ¿verdad? Necesitamos todos nosotros, escucha bien esto, necesitamos todos nosotros aprender a mantener las victorias que Dios nos da. ¿Entiendes eso? Necesitas aprender a mantener las victorias que Dios te da. Y la única manera de hacerlo es manteniéndonos fieles a su palabra. Necesitamos hacer un compromiso con Dios. ¿Cuántas veces he visto yo gente que de pronto en algunas iglesias han sido llamadas y ahí están recibiendo al Señor? El domingo siguiente ahí están de nuevo. ¿Qué no habías hecho? No has recibido al Señor el domingo pasado, y el siguiente domingo ahí está de nuevo. Es que sigo luchando con mi pecado. ¿Qué es lo que está pasando? Necesitamos aprender a mantener las victorias que Dios nos da. ¿Has hecho un compromiso con el Señor? ¿Realmente has hecho un compromiso con el Señor? Mira, yo salgo a trabajar muy de madrugada. Yo hice un compromiso, voy a cumplir 1 año ahí en Produce. Hice un compromiso con el Señor y dije: Dios mío, esto va a quitar mucho de mi tiempo, pero esto es parte del sacrificio para glorificarte, Señor. Así que voy a hacer un compromiso. Como yo sé que mi cuerpo no va a dar, yo quiero hacer mis devocionales, y todos los días, durante ya casi 1 año, escucho un estudio bíblico. Ya voy a terminar el 4.º libro. 1 año entero. Y después de ese año, después de ese estudio, estoy sentado en el carro y hago mi devocional entre 15 a 20 minutos y luego me voy a trabajar. Todos los días, sin parar. Es un compromiso entre Dios y yo. ¿Me dejo entender? ¿Qué estás haciendo tú para mantener esa relación estrecha con tu Dios? Lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Tenemos que entender que Dios
no nos da victorias para que luego sus victorias sean manchadas con derrota. Ese no es el Dios que yo conozco. ¿Entiendes? Algo interesante acerca de Moab, ¿sí? Moab estaba situada al este del Mar Muerto entre Arnón y el Seret. Necesitamos un mapa aquí para poder visualizarlo. Una ciudad asentada como un reino, ya hacía unos 50 años antes de la invasión de los israelitas en ese sector. 50 años en el territorio de la promesa. Estuvieron ellos ahí. 50 años asentados los de Moab. Me pregunto yo, y mientras estaba haciendo este estudio, me lo preguntaba yo a mí mismo, si tenemos de pronto invasores en nuestra vida. Invasores que quizá lleven asentados años en nosotros, esperando algún punto débil y el momento exacto para comenzar a atacarnos, para hacernos esclavos, para alejarnos de Dios. El pecado de Israel los llevó hasta esta servidumbre, ¿verdad? Ellos sufrieron 8 años de servidumbre, antes que clamaran a Jehová en los días de Otoniel, y luego ellos soportaron otros 18 obstinados años de servidumbre antes de que ellos clamaran a Jehová una vez más. Así que necesitamos entender que el pecado siempre va a traer ataduras, ¿sí? Siempre va a traer ataduras, aunque llega a nosotros siempre, porque es así, de manera engañosa. Yo tengo un amigo que siempre dice, el pecado es tan engañoso, el pecado es rico. La primera vez que yo escuché eso de él dije, ¿qué pasó, verdad? Pero él decía, el pecado es rico, es que el pecado gusta. ¿Es así o no? Es como el pez, ¿verdad? Que de pronto ahí está dentro del océano y de pronto ya está el pescador alistando la carnada, una carnada rica, y la tira en lo profundo del mar y ahí está el pez, visualizando algo que le gusta, ve el hilo que está ahí, ve algo extraño que está ahí, sin embargo va hacia la carnada, coge la carnada, ya saben, ¿no? Ceviche, pescado frito y todo lo que se puede hacer, ¿verdad? Y así es el pecado también, nos lleva a muerte y a destrucción. El pecado es rico, por supuesto que sí, pero también te lleva a muerte y a destrucción. Jueces 3, versículo 15 dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, dice Ahod, hijo de Gera, dice Benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, ¿no? Aquí hay algo interesante. Ahod dice era zurdo, ¿sí? Y en el mundo antiguo el ser zurdo era contado pues como un defecto, ¿sí? Por esa razón las personas que eran zurdas eran obligadas a ser diestras. Qué fuerte, ¿verdad? Incluso para los ojos de un israelita, Ahod era visto como alguien con un defecto físico. Sin embargo, vamos a notar que Dios incluso en nuestras debilidades quiere glorificarse. Jueces 3, versículos 16 al 26, vamos a leer. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Interesante, ¿verdad? Cómo Dios usó eso. Todos sacaban la espada del lado izquierdo, ¿no? Todos estaban siempre atentos por dónde va a sacar la espada. Pero Dios lo hizo así, porque tenía un propósito para él. ¿Quién iba a esperar que él iba a sacar la espada del lado izquierdo? ¿Me dejó entender? Y Ahod, una vez más, se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso, dice, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Entonces dijo,
calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en una sala de verano, y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Eso fue lo que le dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura, dice, cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Qué fuerte, ¿no? Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron, dice, los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat, dice aquí, ¿no? Entonces Ahod le dijo a Eglón: tengo palabra de Dios para ti, ¿no? Hay escritos históricos que dicen que el mensaje fue este. Esto no es bíblico, ¿ok? Pero hay escritos históricos que dicen que el mensaje fue este. El mensaje fue: aquellos que oprimen al pueblo de Dios tocan la niña de sus ojos y serán juzgados por ellos. Qué fuerte, ¿no? Y después de ello, a otras traspasa pues a Eglón con su espada de 2 filos, ¿sí? Y mientras preparaba mi estudio, pensaba en algo. Si la espada de 2 filos de Eglón penetró de esta manera ante este rey pagano, ¿cuánto más la palabra de Dios si es transmitida por un verdadero soldado de Cristo, ¿verdad? Hebreos 4, versículos 12 al 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice la palabra del Señor. Dice aquí que la palabra de Dios traspasa como una espada de 2 filos, ¿no? Dividiendo el alma y el espíritu en lo más profundo del ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Alguien dijo alguna vez: cuando el mismo Eglón hubo recibido el golpe mortal, la alegre trompeta de la libertad fue tocada en las colinas. Ahí estaban los jueces, Otoniel, ahora los mensajeros de Dios. Y de la misma manera, Dios utiliza muchos mensajeros para hablarnos hoy por hoy, incluyendo, y escucha bien esto, la muerte. Incluyendo la muerte. Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Y ese mensaje, ¿sabes cuál fue ese mensaje? Una daga que halló su camino hacia el corazón de Eglón hasta que éste cayera muerto. Ese fue el mensaje de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? De la misma manera, pues, la muerte eterna llevará su mensaje hacia aquellas personas que decidan abandonar a Dios. Ese es el mensaje. Así que hay que recordar: no hay moneda de oro que pueda comprar la muerte eterna. No existe. No hay moneda de oro que pueda comprar la muerte eterna. Solo la sangre de Cristo puede pagar ese precio. Hoy por hoy, entonces Dios ha puesto otros mensajeros que anuncian su palabra. Me pregunto yo si serás de pronto capaz tú de oír la voz de Dios. Y culminamos con estos versos, estos últimos versos, Jueces 3, versículos 27 al 30.
Aquí lleva como título, ¿no? Ahod dirige a los israelitas hacia la batalla en contra de los moabitas. Dice, y cuando había entrado, tocó el cuerno, dice, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entrado a vuestros enemigos, dice, los moabitas en vuestras manos, ha entregado los enemigos, dice, moabitas en vuestras manos, y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo, dice, mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. ¡Wow! Ya no reposó 40, sino ahora 80 años reposó la tierra. Sí, hay algo interesante aquí. A pesar de la astucia y el coraje que Ahod tenía, él no podía hacer el trabajo por sí mismo. ¿Te das cuenta de eso aquí? Era esencial pues que hombres valientes y fieles se manifestaran alrededor de él. Y cuando digo hombres, lo hablo de un modo general. ¿Okay? Ahod pidió a los israelitas que le siguieran, debido pues a que él era su líder, por supuesto que sí, pero él también los animó a que miraran con fe a Jehová. Y eso lo vemos en el verso 28. Y es por esto que tenemos que tener en cuenta todos nosotros que Dios era el único autor de la victoria, y reposó la tierra 80 años. La fe, coraje y la relación estrecha de Ahod con Dios, en conjunto obviamente con la fidelidad de Israel de seguir a su líder, tuvo como fruto el periodo más largo de libertad bajo el periodo de 400 años de los jueces. 80 años ellos tuvieron descanso. Así que Ahod es un ejemplo de cómo en el Señor un hombre puede hacer la diferencia. Uno que se levante, uno solo, uno puede hacer la diferencia. Y cómo Dios pues llamará a otros a que obren como este hombre también. Hay que recordar que uno puede mover multitudes, uno solo. ¿Okay? Y aquí vamos a dejarlo. El próximo domingo pasaremos a conocer al siguiente juez, Samgar. ¿Sí? Y algo interesante con él, aunque no se escribió mucho sobre este juez, lo poco que se conoce demuestra que fue un hombre de grandes logros, un hombre que usó para vencer, escucha bien, únicamente el recurso que Dios le había puesto en sus manos. ¿Y cuál fue este recurso? Una quijada de buey. Una quijada de buey. No necesitó nada más que una quijada de buey. Su fe, su quijada de buey y el favor de Dios le dieron la victoria y liberaron al pueblo de Dios una vez más. ¿Necesitamos algo? No. Solo necesitamos que Dios esté con nosotros. Punto. Vamos a orar y vamos a dejarlo aquí. Señor, te damos gracias, Dios mío, porque eres bueno, Señor, porque tu palabra, Señor, está viva, Dios. Permítenos, Señor, mantener tu palabra en nosotros, considerarla, Señor, y obedecerla. Te lo pedimos de todo corazón, Cristo Jesús. Dejamos este tiempo para glorificar tu nombre. Amén.